Cuando piensas en invertir, te da temor a lo mejor perder tu dinero, no tener el conocimiento adecuado, no saber cómo calcular tus rendimientos o incluso llegar a perder tu dinero por el tipo de cambio. Quédate conmigo que te voy a explicar 5 tipos de riesgos al invertir. Hola, ¿cómo estás? Soy Beatriz Mancilla en un programa más de Impulsa tu riqueza desde el canal de los expertos en Ciudad de México. Estoy muy contenta de estar aquí contigo con este programa tan importante que es conocer qué tipos de riesgos puedes tener al invertir tu dinero. Fíjate que me he encontrado con centenares y centenares de alumnas que me dicen, Beatriz, es que yo quiero invertir mi dinero, pero me da miedo perderlo, no me siento con el conocimiento adecuado, no sé si hacerlo en mi moneda local o si hacerlo en una moneda extranjera, no sé aparte cómo medir los rendimientos y qué pasa si no me entregan mi dinero a tiempo. Bueno, pues para eso hemos hecho el programa de hoy, 5 tipos de riesgos al invertir. Te voy a recordar, por favor, mi libro, aquí lo tienes, Mujer Impulsa tu Riqueza, 6 claves indispensables para una mujer potencialmente rica. Recuerda que puedes adquirirlo en mujerimpulsaturriquezalibro.com. Y vamos a empezar con estos 5 tipos de riesgos al invertir. Mira, primero, es muy importante que definamos la palabra riesgo, ¿sí? Porque es una palabra que está como muy mal entendida y frecuentemente escuchamos esa palabra y la respuesta inmediata, la respuesta natural es sentir temor, querer rechazar o la aversión a ese tipo de inversión y simplemente decir, no, yo quiero algo más seguro. Te pido por favor que entendamos que la palabra riesgo literal es el riesgo de perder tu dinero. Cuando tú eliges una buena inversión en una buena institución y con el conocimiento adecuado, entonces tú no estás teniendo un riesgo, sino tú es posible que estés sujeto o sujeta a cierta volatilidad en esa inversión que estás eligiendo. Entonces, estos 5 tipos de riesgo aplica para todos los activos a través de los cuales tú puedes invertir tu dinero. Es decir, negocios, si tú vas a meter una cantidad de dinero y tú estás esperando un rendimiento, bueno, pues estos 5 tipos de riesgos de los que vamos a hablar te sirven para negocios, te sirven también para bienes raíces. ¿Cuánto te va a costar esa propiedad y cuánto es el rendimiento que tú pretendes tener de regreso? Nos sirve también para instrumentos financieros, bancarios o bursátiles. Entonces, cuando yo me refiero a inversiones, no solamente estoy hablando de inversiones en bancos o en casas de bolsa a través de fondos, acciones o ETFs, no, me refiero a la inversión. ¿Cuáles son esos tipos de riesgo que conllevan? Así es que vamos con el riesgo número 1, que es el riesgo de obtener menos rendimientos. ¿Qué significa esto? Que tú metes tu dinero, por ejemplo, en un bien raíz, en donde te dicen de manera anticipada que calculan que la plusvalía de esa casa o de ese terreno que tú estés comprando sea alrededor del 30, 40 o 50% en los próximos 5, 3 o 7 años, ¿de acuerdo? Entonces, el riesgo de obtener menos rendimientos es que al final de esos 3, 5, 7 años te digan, ¿qué crees? Que esa plusvalía o ese rendimiento que habíamos calculado de inicio, que fuera del 30 al 50%, pues resulta que como no construyeron la carretera o no desarrollaron las escuelas o los centros comerciales, pues la plusvalía de ese lugar no se incrementó como estábamos pensando y entonces tu rendimiento por esa inversión va a ser de la mitad o de menos de la mitad. Entonces,
Cuando tú, por ejemplo, vas a hacer una inversión a través de un fondo de inversión, ¿cuál podría ser el riesgo de obtener menos rendimientos? Bueno, pues que los rendimientos históricos hayan indicado que ese fondo tuvo un rendimiento del 15 al 20%, aunque recuerda que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y que en este año, bueno, el rendimiento esté siendo de un 7 o de un 8 o de un 6% menor al rendimiento que tú esperabas. Esto es un riesgo, sí, no de perder tu capital, sino de tener menos rendimientos de los que tú esperabas, es decir, dejar de ganar dinero. ¿Cómo puedes tú evaluar este riesgo? Bueno, durante la duración de esa inversión, ir revisando periódicamente cómo van tus rendimientos. Acuérdate que existe la fórmula de rendimiento que es el valor final, es decir, el valor al que estás comparando tu inversión al día de hoy, entre valor inicial, que fue el valor de la inversión que tú metiste hace un año, 2 años, 3 años, menos 1%. Y esa fórmula es la que te va a ir diciendo cuál es el rendimiento que vas obteniendo y si estás obteniendo el rendimiento que tú esperarías. Esa también es otra razón por la cual es muy conveniente que tú estés revisando tu portafolio periódicamente. Es decir, al final de cada mes, máximo al final de cada 3 meses, que tú puedas revisar cuánto dinero tenías al inicio del mes y cuánto es la cantidad de dinero con la que estás terminando al final del mes y entonces poder revisar tu rendimiento. Esa revisión periódica te va a ayudar después de algunos meses decidir si sigues invirtiendo en ese tipo de activo o es momento de hacer un reajuste o un rebalanceo a tu portafolio y a lo mejor cambiar de un fondo al otro o a lo mejor terminar de pagar esa propiedad, venderla rápidamente y comprar otra, en fin. Vamos con el segundo tipo de riesgos al invertir, que es el riesgo de un atraso en la recuperación de tu inversión. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú le prestaste una cantidad de dinero a un familiar y ese familiar se comprometió contigo a devolverte el dinero en un año y el año ya pasó y entonces pues le cobras a esa persona y esa persona te dice, ¿sabes qué? Lo siento, pero no tengo ahorita dinero para pagarte y en vez de pagarte en un año, pues te voy a pagar al año siguiente o en 2 o en 3 años. Bueno, eso puede tener varias consecuencias para ti, como por ejemplo en tu liquidez. Quizá tú estabas planeando, contando ya con ese dinero para pagar ciertas deudas o para realizar ciertos gastos, la colegiatura de tus hijos o pagar alguna tarjeta de crédito. Otro tipo de riesgo puede ser la inflación. Si tú estás en un periodo inflacionario como el que estamos viviendo actualmente en el año 2021, producto ya de más de un año y medio de pandemia, bueno, pues entonces el riesgo es de que tu dinero se haga menos por efecto del paso del tiempo y entonces cuando ese familiar te regrese el dinero en 1, 2 o 3 años, no va a tener el mismo poder adquisitivo que tuviera si te hubiera devuelto tu inversión al año siguiente. Por lo tanto, para paliar este riesgo o para limitar este riesgo, sería conveniente que tú hablaras con esa persona y que le dijeras, oye, bueno, pues me vas a pagar el dinero después, pero entonces valdría hacer algún ajuste a la inflación, por la inflación, simplemente para conservar el mismo valor adquisitivo. ¿Cuál podría ser otro riesgo de un atraso en la recuperación de tu inversión? Precisamente en un bien raíz. Cuando tú compras un bien raíz en preventa, te dicen que te van a tener el departamento en un año, llegan un año y apenas van a la mitad de la obra y tú ya contabas con esa bien raíz para irte a vivir ahí y pagar menos renta o para rentarlo y entonces tener ese ingreso adicional. Entonces, ese riesgo de un atraso en la recuperación de tu inversión es un tipo de riesgo que tú tienes que evaluar al momento de realizar una inversión o prestar una cantidad de dinero. Vamos con el tercer tipo de riesgo al invertir y es el riesgo al tipo de cambio.
¿Qué significa esto? Que cuando tú haces inversiones en bienes raíces, negocios, activos en instrumentos financieros bursátiles de aseguradoras y tú lo haces en tu moneda local, corres el riesgo de que si hay algún tipo de deslizamiento o de devaluación de tu moneda, bueno, pues entonces nuevamente el valor adquisitivo de tu inversión va a disminuir de acuerdo al incremento que tenga el tipo de cambio de referencia. Por ejemplo, si tu inversión principalmente está en pesos mexicanos y el tipo de dólar, el tipo por dólar, tipo de cambio por dólar estaba a 20 pesos y ahora está a 22, bueno, pues tú ya has tenido una pérdida cambiaria. ¿Cómo puedes solventar este tipo de riesgo? Que tu inversión o tu portafolio de inversión no dependa de una sola divisa. Yo te sugiero que por lo menos tú tengas inversiones sujetas a dos tipos de divisas o tres, es decir, tu moneda local, que puede ser el peso mexicano, puede ser el peso colombiano, puede ser el sol peruano, pero además tener parte de tu patrimonio indexado a alguna inversión relacionada con el dólar americano o incluso con el euro o con el dólar canadiense. Esa es una manera de protegerte contra devaluaciones o contra deslizamientos y que tu inversión siga teniendo, conservando el valor adquisitivo de acuerdo a la moneda de referencia que en realidad para la mayoría de los países del mundo sigue siendo el dólar americano. Vamos con el cuarto tipo de riesgo que tú tienes que evaluar al invertir y es el riesgo de invertir en algo que desconoces. Un ejemplo muy claro en la época actual pueden ser las criptomonedas. Si tú inviertes en criptomonedas sin conocer bien de qué se tratan, cuál es su naturaleza, cuáles son sus ventajas y riesgos, bueno, pues puedes encontrarte con que inviertas en un activo que tú no entiendes y que no conoces. Y quiero decirte que, por ejemplo, las criptomonedas pueden tener una volatilidad de 50% en cuestión de días. Quiere decir que si tú metiste 100,000, en cuestión de días podrías llegar a tener 50,000, como también en cuestión de días puedes tener rendimientos impresionantemente altos de un 300, 700, 900, 1000, 9000%. Es real. ¿De qué depende? Pues de que escojas una correcta criptomoneda y si no sabes de qué estoy hablando, te sugiero que entres a mi canal de YouTube, Beatriz Mancilla, pongas criptomonedas y ahí vas a encontrar varios programas que te he grabado platicándote de qué se tratan, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Así es que invertir en algún instrumento de moda que te están diciendo, sí, sí, mete tu dinero, te va a ir súper bien, yo ya invertí, pero que tú no conoces el alcance de esa inversión, bueno, pues puede llevarte a vivir momentos de suma angustia que te provoquen tomar decisiones emocionales y que eso sea lo que provoque que tú tengas unas pérdidas irreversibles. Así es que no te vayas por la ambición. Si hay un instrumento que te estás sugiriendo que a ti te llama la atención para invertir, investígalo, conócelo y a lo mejor no es a lo mejor, es más bien te sugiero no entrar con el 100% de tu capital, sino entrar con un 5 o un 10%, familiarizarte con la operación, familiarizarte con el funcionamiento, seguir leyendo, seguir investigando y entonces evaluar si ahora incrementar tu exposición a dicho instrumento de inversión, es decir, que tiempo después, en vez de tener el 10%, a lo mejor tengas 15 o 20 y de esa manera vayas incrementando tu exposición a dicho instrumento. Pero no olvides la máxima de Warren Buffett, que dice, yo nunca invierto en un instrumento de inversión que no conozco y que no entiendo. Así es que lo mismo va para ti y para mí. Y vamos con el quinto tipo de riesgo al invertir, que es el riesgo de perder tu dinero, es decir, de caer en una estafa
o de invertir en algo o alguien que te está diciendo, trae tu dinero conmigo y yo te voy a dar un 20% mensual. A ver, detente antes de hacer ese tipo de inversiones. 20% mensual, ¿será? Porque el 20% mensual es más de un 200% anual. ¿O será que te está hablando de un 20% anual? Entonces eso representa más de un 1.5% mensual. ¿Te parece lógico esos rendimientos? Pregúntatelo. Muchas veces, señoras, señores, chicas, chicos, normalmente escuchamos el número y ni siquiera sabemos si nos están hablando de un rendimiento mensualizado o anualizado y nos vamos por el número y eso apela a nuestra ambición, que no está mal ser ambicioso, pero está mal ser ambicioso sin información. ¿Por qué? Porque puede ser víctima de una estafa. Recuerda que para disminuir el riesgo tienes que evaluar 3 aspectos fundamentales. Uno, que sea a través de una buena institución, es decir, una institución regulada o una persona con credenciales por demás importantes y sólidas. Tienes que investigar el con quién, es decir, la institución. Tienes que investigar el en dónde, es decir, en ese instrumento de inversión o en esa inversión que te están proponiendo, sea un negocio, sea un bien raíz o sea un instrumento financiero, evalúa específicamente las condiciones de ese instrumento. Y el tercer aspecto es la persona, es decir, ¿cuál es la solidez? ¿Confías en ella? ¿Ya has hecho negocios con ella o no? Ella es la persona que va a administrar tu inversión. ¿Qué credenciales, qué conocimientos tiene? De esta manera vas a tener muy claro, y es el ejemplo que siempre les pongo, cuando tú te subes a un avión, tú revisas la línea aérea, que es la institución, revisas que sea un avión sólido, ¿verdad? Que no tenga las alas rotas o que no tenga una llanta rota, es decir, te subes y confías que como es una buena línea aérea, tiene buenos aviones. El avión es el vehículo de inversión, es el vehículo en el que tú vas a decidir si metes tu dinero o no. Y número 3, el piloto del avión, es decir, quién va volando el avión. También, si es una buena institución, tú confías que son buenos vehículos y que son buenos pilotos. En el caso de las inversiones en bienes raíces, ¿quién es el constructor? ¿Cuántos complejos ya tiene construidos? ¿De hace cuántos años? Si es un negocio, ¿quién es ese empresario? ¿Qué experiencia tiene esa empresaria en el negocio que te está proponiendo? Si es un fondo de inversión, ¿quién va a administrar ese fondo de inversión? ¿Hace cuántos años administra fondos de inversión? Entonces, de esta manera, al evaluar los 5 tipos de riesgos, es decir, obtener rendimientos adecuados, el riesgo en un atraso en la recuperación de tu dinero, riesgo en el tipo de cambio, riesgo de invertir en algo que no desconoces y el riesgo a perder tu dinero, tendrían que ser 5 preguntas que tú tendrías que hacerte antes de tomar la decisión de realizar tu inversión. ¿Para qué? Para manejar y disminuir de la manera más importante que se pueda el riesgo. Así es que soy Beatriz Mancilla en este programa de Mujer Impulsa tu Riqueza. Te recuerdo que estamos ya en nuestras conferencias de las 6 claves indispensables para una mujer potencialmente rica previas a nuestras siguientes generaciones de enero 2022. Así es que, ¿cuál es la próxima conferencia para ti? La de el día de mañana, es decir, la del próximo martes 14 de diciembre, que va a ser martes 14 de diciembre a las 19 horas Ciudad de México. Ahí es cuando vamos a poder vernos en esta conferencia completamente en vivo, tú y yo, el martes 14 de diciembre. Te recuerdo también que estas conferencias son iniciales, son de apertura para nuestras siguientes generaciones de Mujer Impulsa tu Riqueza, que iniciarán el martes 18 de enero 2022, el miércoles 19 de enero 2022
y también el sábado 22 de enero 2022. Así es que en este momento en la pantalla puedes ver todas nuestras fechas de de los siguientes cursos que tendremos de Mujer Impulsa tu Riqueza, martes 18 de enero, miércoles 19 de enero y sábado 22 de enero. Todos estos grupos iniciarán en enero del 2022. Y por último, te tengo, por favor, la extraordinaria noticia. Compra ya tu entrada a nuestro Power Day de Mujer Impulsa tu Riqueza el próximo sábado 18 de diciembre, en donde voy a estar con Jennifer Nassif, Loreta Valle, Leonardo Fonseca, Noemí Álvarez, René González y Verónica Cáceres, grandes expertos en sus temas. Así es que te espero en este día en donde vamos a compartir de manera presencial en Ciudad de México o en la versión virtual por Zoom desde tu ciudad también. Ojalá puedas venir con todas las medidas de higiene y de seguridad para que vivamos este día completamente en vivo, tú y yo en este Power Day, el evento más importante de educación financiera femenina. Así es que, ¿dónde puedes ver toda la información de este evento? Ahí lo tienes abajo en www.beatrizmancilla.com/power en inglés, _day en inglés también, /beatrizmancilla.com/Power Day /. Ahí vas a poder entrar y ver todas las alternativas que hay para este maravilloso evento que es para nuestras alumnas y para todas las mujeres que no nos conocen y quieren educarse financieramente. Te recuerdo también mis redes sociales. Si te ha gustado este video, por favor, dale like. Suscríbete en la campanita o acá abajo en la campanita en YouTube, Beatriz Mancilla. Búscame en Facebook, Beatriz Mancilla Impulsa tu Riqueza. También en Instagram, en Beatriz Mancilla _ y en TikTok, Beatriz Mancilla _1, donde vas a ver todos mis videos, todos los testimoniales de nuestras alumnas, te vas a enterar de nuestros siguientes cursos, tips, consejos financieros. Así es que soy Beatriz Mancilla, experta en educación financiera desde Expert TV, el canal de los expertos, y te veo el próximo viernes.